Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 5. Bonus Track 3. El Holocausto en el cine. Primera parte. Bienvenidos. Esto es Historia Universal Contemporánea. En esta quinta temporada hemos hablado ampliamente sobre la Segunda Guerra Mundial. Soy Raimundo Salcedo y este bonus track va a tratar sobre el Holocausto en el cine. Esto es, la forma en que se ha retratado este lamentable hecho histórico en el cine. Hace algunos ayeres publiqué un episodio específico sobre el Holocausto y aunque me gustaría hacer uno nuevo en el que se aborde desde otras ópticas, esto se hará más adelante porque a pesar de que el Holocausto ocurrió en los años de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enteró de todo lo que implicó hasta los juicios de Nuremberg, que van a ser materia de episodios posteriores en este podcast. Originalmente yo tenía planeado hacer un solo episodio sobre el Holocausto en el cine, pero me temo que me he dado cuenta de lo extenso que es este rubro en la cinematografía, así que hemos de dividirlo en dos partes. En esta primera me voy a enfocar en los filmes, digamos, clásicos y ampliamente recordados del Holocausto, para en el siguiente capítulo hablar de obras cinematográficas un poco más recientes o menos conocidas, de manera que puedes dejarme en los comentarios algún título de alguna película que hayas visto sobre el Holocausto y que no haya yo incluido en esta primera parte, para poder incluirla en el siguiente capítulo o bien para reseñarla en mi canal de YouTube. También te comento que este episodio no pretende ser un ranking ni una lista absoluta sobre las películas esenciales sobre el Holocausto. Y de igual manera te recuerdo que cada una de las películas que voy a mencionar aquí se van a reseñar de manera individual en mi canal de YouTube. Y sin más que decir, vamos a comenzar por un clásico entre clásicos, que es La lista de Schindler. Dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1993, se basa en la novela de Thomas Keneally, El arca de Schindler, que escribió sobre la base de testimonios de Poldek Pfefferberg, uno de los judíos de Schindler. Rodada en blanco y negro, algo muy inusual para el cine hollywoodense de los años 90, La lista de Schindler presenta a Oskar Schindler, un empresario checoslovaco, pero de etnia alemana, que hizo una fortuna durante la ocupación alemana a Polonia, al emplear mano de obra judía en su fábrica, ubicada en Cracovia. Mano de obra de muy bajo costo, digamos esclava. De hecho, el trabajador no veía pago por su trabajo. En el transcurso, Schindler, encarnado por Liam Neeson, se da cuenta de que sus trabajadores pues están prácticamente condenados a terminar en uno de los campos de exterminio, y por ese motivo él busca que sus trabajadores sean considerados esenciales, para que no puedan ser enviados a los campos de exterminio y tengan la oportunidad de sobrevivir gracias al salvoconducto que les permite trabajar para Oskar Schindler. Las circunstancias van cambiando, el gueto de Cracovia es liquidado, sus habitantes son enviados a campos de concentración, particularmente el de Plaszow, donde Oskar debe sobornar a diversos funcionarios para lograr que sus trabajadores continúen teniendo permiso para trabajar para él. Cuando las circunstancias del frente oriental hacen insostenible ya la existencia del campo de Plaszow, Schindler debe sobornar a Amon Get, el siniestro administrador del campo, para llevarse a sus trabajadores a una fábrica en su natal Brunlitz, fábrica que no tenía otro objeto más que mantener con vida a los judíos que trabajaban en ella, porque en realidad no producía municiones eficientes. Get es interpretado por Ralph Fiennes en uno de los mejores villanos que la pantalla pueda recordar. Y una de las escenas, de hecho, en este punto muestra cómo el tren en que van las mujeres que deben llegar a la planta de Schindler
pues es enviado por error a Auschwitz, y Schindler, al enterarse de esto, decide sobornar al personal del campo para lograr que el tren llegue a su fábrica. A través de más sobornos durante los meses siguientes, Schindler mantiene operativa la fábrica hasta quedar en la ruina total, que coincidentemente ocurre cuando Alemania ha perdido la guerra en la primavera de 1945. La película regala uno de los finales más conmovedores que la pantalla pueda recordar, para después explicar lo que ocurrió con Schindler, su esposa Amon Goeth y en general los 1100 judíos de Schindler que fueron liberados oficialmente por el Ejército Rojo unas horas más tarde, no sin antes dejar atrás el blanco y negro. La lista de Schindler ganó 7 premios de la Academia Estadounidense de Ciencias y Artes Cinematográficas y le valió a Steven Spielberg el Oscar a Mejor Director y a Mejor Película, premio que pese a su ya por entonces prolífica carrera no había ganado hasta entonces. En la ceremonia, de hecho, al recibir el premio de Mejor Director, Steven Spielberg bromeó sobre el hecho de que nunca antes había tocado una estatuilla de la Academia. Desde mi perspectiva, los Óscares a Mejor Director y Mejor Película otorgados a la lista de Schindler en la ceremonia de 1994 son de los más merecidos en la historia del cine hollywoodense. La lista de Schindler es una película llena de simbolismos, comenzando justamente por el blanco y negro en que está rodada, que tuvo una clara intención por parte de Spielberg. Él pretendía darle un tono documental que además mostrara la extinción de los colores de la vida durante el Holocausto. Por eso no es una impresión del espectador. Al inicio de la película, cuando se encienden las velas del Sabbat, la película de hecho está en color, que se va perdiendo lentamente en la medida que la luz de las velas se consume, dando paso al blanco y negro que prevalecerá en el resto de la película, o en casi toda. Hay una secuencia entera en donde una sola pieza de la película tiene color. El abrigo rojo de una niña durante la liquidación del gueto de Cracovia. Este hecho marca el cambio de actitud de Oskar Schindler durante el resto de la película. Y de hecho es por este detalle que algunos de los carteles promocionales de la película muestran una mano tomando a otra de arriba a abajo, y esta última, la de abajo, tiene la manga de un abrigo rojo. Las velas también tienen un elemento simbólico, ya que en la película, a diferencia del ritual judío, se muestra a hombres judíos encendiendo las velas del Sabbat, siendo que en la tradición judía es la mujer la que suele hacerlo. Y bueno, Steven Spielberg es judío, él lo sabe, no fue un error a la hora de filmarlo. Él le trataba de mostrar así el sometimiento de todos los judíos trabajadores a los mandos alemanes. Finalmente, el hecho de rodarse en blanco y negro en sí fue una metáfora del Holocausto. Reitero, la pérdida de color en la película implica la pérdida de vida. Si nos vamos nosotros al rubro de la precisión histórica, la lista de Schindler se toma algunas licencias. La primera, y quizá la más obvia, es el estar hablada en inglés, cuando difícilmente estos hechos pudieron haber sucedido en inglés. De hecho, Steven Spielberg llegó a mencionar que él tenía la intención original de grabarla en polaco y en alemán, pero al final decidió grabarla en inglés. Otra licencia un tanto más sutil viene al percatarnos de que se trata de una película que está basada en una novela, que por sus características la novela original dramatizó muchos de los eventos que le fueron narrados a Kennelly, el autor de la novela.
Ojo, no estoy diciendo aquí que se trate ni de falsificación ni de ficción propiamente. De hecho, la historia de Schindler y los judíos de su fábrica es cierta. El holocausto es cierto, por supuesto, los campos de concentración también, pero es importante entender que muchos de los hechos que se plasman en la película, que sí pasaron en realidad, no pasaron exactamente de la forma en que se reflejan tanto en la novela como en la película. La lista de Schindler no ha estado exenta de críticas, algunas de ellas sin mucho fundamento, que se basan justamente en que la novela de Kennelly es considerada ficción histórica. Es importante decir que esta categoría, como ya dije anteriormente, no significa que los hechos que narra no pasaron, sino solo que no necesariamente ocurrieron de la forma en la que la novela lo indica. Esto es que fueron dramatizados. Lamentablemente ha habido corrientes negacionistas del Holocausto que han pretendido descalificar la historia de Schindler sobre la base de esta idea. Otras críticas no tan superficiales y quizá un poco más fundadas o debatibles han ido a las motivaciones de Oskar Schindler para salvar a los 1100 judíos que finalmente salvó, y otras más han considerado a esta película una suerte de propaganda sionista y pretenden descalificarla por las prácticas que el Estado israelí ha tenido para con Palestina en los últimos tiempos. Al respecto, yo no considero que deban demeritarse, por un lado, las acciones de Oskar Schindler sobre la base de sus motivaciones, que sí pueden relativizarse y verse desde una dimensión menos romántica de lo que plantea la película. Y por otra parte, considero que intentar descalificar el filme basados en la idea de que es propaganda sionista, pues resulta lamentable, ya que las indeseables prácticas del Estado israelí no borran los horrores del Holocausto ni el hecho de que el genocidio debe ser reprobado en todas sus formas y cualesquiera que sean sus víctimas y cualesquiera que sean sus victimarios. Y que finalmente la película busca visibilizar justamente esto y lo hace de una manera bastante asequible y pues bastante eficiente. Ha habido otras críticas, una que sí me parece muy acertada, es que la película parece sugerir que para sobrevivir al holocausto hacía falta un poco de astucia y un poco de suerte y nada más, cuando la realidad es que muchas víctimas del holocausto nunca tuvieron la más mínima posibilidad de sobrevivir ante la maquinaria de muerte que significó el holocausto. Otra crítica que a mí muchas veces me ha dejado pensando es la que hizo en su momento Stanley Kubrick, quien abandonó su propio proyecto sobre el holocausto ante el éxito de la lista de Schindler y Kubrick criticó la obra de Spielberg al considerar que no se trata sobre el holocausto, sino sobre, y cito textual, 600 judíos que sobrevivieron a él. Hay días en los que me pregunto qué habría sido de un proyecto de Stanley Kubrick sobre el holocausto y exactamente a qué se refería con esas últimas declaraciones. Lamentablemente, Kubrick murió en 1999 y difícilmente lo sabremos. Sin embargo, a pesar de estas críticas, considero que la lista de Schindler es un imprescindible cuando se trata del cine referente al Holocausto. Y es de esas que considero yo que toda persona debería ver al menos una vez en su vida. Si no la has visto, te la recomiendo y te recomiendo que te tomes tu tiempo porque la lista de Schindler dura poco más de 3 horas y que tengas a la mano un paquete de pañuelos. Créeme que los vas a necesitar. Otra película de la que me gustaría hablar en este episodio es de El pianista. Dirigida por Roman Polanski y estrenada en 2002, narra la historia verídica de Władysław Szpilman,
un pianista que se mantuvo en Varsovia durante la ocupación nazi, primero en el gueto hasta su liquidación, del que es salvado casi de último momento por un policía del gueto, amigo de su familia, y después sobrevive escondiéndose con ayuda de personas no judías que le daban asilo en la medida que la ciudad se va deteriorando con los cambios de la guerra. Spielman se esconde finalmente entre las ruinas de Varsovia cuando ésta está prácticamente sin habitantes y busca desesperadamente alimento. Un día, cuando intenta abrir una lata con los instrumentos de una chimenea, se topa de frente con un oficial alemán de nombre Wilhelm Hossenfeld. Hossenfeld le pide que le demuestre que es pianista, y por primera vez en mucho tiempo Spielman toca el piano. Desde ese encuentro y durante aproximadamente un mes, Hossenfeld le provee alimento y escondite a Spielman, en tanto que el Ejército Rojo está del otro lado del río en las operaciones que llevarán a la liberación de Polonia. Un mes más tarde, Hossenfeld se despide de Spielman con una última ración de comida y un abrigo de oficial alemán. Días después, el Ejército Rojo entra en Varsovia y en una de las escenas más memorables del filme se ve a Spielman siendo perseguido por los soviéticos que por el abrigo piensan que es un alemán hasta que él les puede explicar que es polaco y que usa el abrigo debido al frío. La película concluye con Spielman regresando a la radio polaca y sin poder localizar a Hossenfeld, quien fue capturado por los soviéticos a unos 30 kilómetros de Varsovia. Hoy sabemos que Hossenfeld fue condenado a 25 años de trabajos forzados en la Unión Soviética por supuestos crímenes de guerra, pero que falleció en agosto de 1952 cerca de Stalingrado. Dirigida por Roman Polanski y ganadora de 3 premios de la Academia en 2002, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado, es una de las pocas que se han alzado con la estatuilla de Mejor Director, pero no con la de Mejor Película, cuyo Oscar respectivo perdió frente a Chicago. Y es considerada una de las mejores en retratar la ocupación alemana de Polonia y algunos de los horrores del Holocausto. Es, de hecho, una producción europea conjunta del Reino Unido, Polonia, Alemania y Francia, lo que explica que, a pesar de que mucho del metraje está en inglés, sí existen destellos de polaco, alemán y francés durante el filme. Quizás uno de los aspectos más interesantes de la historia de El pianista es que se aparta del prototipo de oficial despiadado, cruel y calculador que suele ser mostrado en las películas de la Segunda Guerra Mundial en general y sobre el Holocausto en particular. Esto se debe, claro está, a la historia verídica que cuenta el filme, esto es, un oficial alemán que al final ayuda a un polaco judío a sobrevivir. Y este es justo otro punto. El pianista muestra a Spielman como un sobreviviente, no como un héroe ni como un luchador idealista, sino como un sobreviviente de una catástrofe humana, como lo fue el Holocausto y la invasión a Polonia. En una historia donde se conjunta la suerte, el azar, las amistades, el talento y sobre todo las circunstancias, quizá en un claro contraste con la lista de Schindler, con las críticas que ya hemos platicado. El pianista es otra de esas películas que uno se debería ver al menos una vez en la vida y considero que se aleja de las visiones maniqueas que suelen permear en los filmes relacionados con el Holocausto en general y con la Segunda Guerra Mundial también. Me gustaría dar paso ahora a 2 filmes que son estrictamente de ficción histórica. La primera es la película italiana La vida es bella. Estrenada en 1997 y basada parcialmente en la vida de Rubino Romeo Salmoni,
quien fuera detenido en Italia poco antes de la ocupación nazi y deportado a Auschwitz. La historia de La vida es bella no narra, sin embargo, la historia de Salmoni, sino la de Guido, un optimista judío que vive en la Italia de principios de los años 30 y que se casa con Dora mientras una cadena alarmante de acontecimientos pasa frente a sus ojos. 6 años después, Dora y Guido viven en Italia con su hijo cuando los nazis entran y comienzan la deportación de judíos a los campos de exterminio. Como Dora no es judía, no aparece en las listas cuando su hijo y su esposo son deportados, pero voluntariamente sube al tren. Guido intenta proteger a su hijo haciéndole creer que están en un juego y que el primero que gane 1000 puntos se ganará un tanque. La historia prosigue mientras Guido intenta evitar que su hijo sea descubierto en un campo de concentración, pues sabe el destino que le depararía si eso sucediera, al tiempo que trata de comunicarse con Dora, ya que ellos fueron separados desde el momento en que llegaron al campo. Y pues un buen día, el campo está en un gran revuelo porque la guerra terminó y los soldados pretenden liquidarlo antes de que llegue el enemigo, y en un burdo intento por encontrar a Dora, Guido es descubierto y fusilado en el acto, no sin antes seguir con la pantomima del juego frente a su hijo por última vez. A la mañana siguiente, un tanque estadounidense llega a liberar el campo y se encuentra al niño que sigue creyendo la mentira del juego y que a bordo del tanque pues se encuentra a su mamá. Catalogo esta película de ficción porque si bien toma como base hechos históricos y la narración de un sobreviviente italiano del Holocausto, la historia que se narra en pantalla es ficticia y, aunque es posible, es muy poco probable. En la ceremonia de los Oscar de 1999 ganó 2 premios, Mejor Película Extranjera y Mejor Actor. Recibió críticas muy positivas tanto del público como de la crítica especializada, aunque hay que decir que también tiene una legión de detractores. Algunas de las críticas negativas la consideran exagerada, otros la consideran demasiado cómica y otros más critican ampliamente la precisión histórica. No estoy aquí para destrozar la obra de Roberto Benigni, de hecho, si podemos considerarla como una obra de ficción, funciona bastante bien por los valores y los ideales que busca transmitir, la psicología positiva que pretende darnos, pero si nos ponemos en el papel de la precisión histórica y la credibilidad de la historia, me temo que La vida es bella sale mal parada y con creces. Me explico. En Italia la persecución de los judíos no se dio sino hasta la entrada de los nazis a la caída del régimen de Mussolini, y para entonces el sistema de traslado de mano de obra a los campos de concentración, los más conocidos, ya estaba severamente comprometida. De forma que los italianos judíos que fueron detenidos no siempre sufrieron los horrores que sus homólogos polacos, checoslovacos, alemanes y demás. En última instancia, de haber sido deportados a Auschwitz, Dora y su hijo habrían sido liberados por el ejército soviético y no por el ejército estadounidense. Me detendré aquí en el detalle de su precisión histórica, ya que, reitero, no es el propósito de este podcast echar por tierra esta película, que para muchos es bastante buena y que puede resultar una primera aproximación muy didáctica y entretenida al tema del Holocausto, tal como la siguiente que vamos a platicar y última de este episodio, que es El niño con el pijama de rayas. Estrenada en 2008 y basada en la novela homónima de John Boyne, narra la historia nuevamente ficticia de Bruno, un niño de 9 años que es hijo de un oficial alemán que trabaja en el campo de concentración de Auschwitz.
El niño explora los alrededores de su casa y descubre a los prisioneros, de quienes se cree que son granjeros y que visten un pijama de rayas. Es en esas exploraciones que descubre a un niño de su misma edad, llamado Shmuel, con el que entabla una amistad a la que la separa una alambrada, la alambrada del campo. La madre de Bruno pronto descubre lo que es en realidad el campo en donde su esposo trabaja y decide que no es un lugar apto para su hijo, de manera que en vísperas de que Bruno y su mamá abandonen finalmente el campo, Bruno decide acompañar a Shmuel al otro lado de la alambrada para buscar al padre de Shmuel, que desapareció hace algunos días. En una operación de último momento, los guardias del campo toman a varios prisioneros, entre los que se encuentran Bruno y Shmuel, y los envían a la cámara de gas. Sus padres de Bruno se enteran demasiado tarde de esta circunstancia. Elogiada particularmente por el público juvenil de la década de los 2000, esta película no tuvo presencia en los premios de la Academia y ha sido criticada ampliamente tanto por los colectivos judíos como por los historiadores, dada la forma en que aborda el tema del Holocausto y de la participación de los alemanes en este. Es decir, que plantea a la mamá de Bruno y al propio Bruno como ignorantes de la persecución de que eran objeto los judíos, y en cierto modo la idea de que los alemanes y particularmente los familiares de oficiales alemanes eran inocentemente ignorantes de lo que ocurría en los campos de exterminio, cosa que contrasta ampliamente con la idea de otro filme del que platicaremos en el siguiente episodio, llamado La Zona de Interés. De hecho, una de las críticas más feroces que se puede hacer sobre este filme es que la tragedia que plantea es la de una familia alemana al perder a su hijo en la cámara de gas, mientras que fueron otros tantos millones quienes perdieron algún familiar en el Holocausto, y es esa la verdadera tragedia del Holocausto. El niño con el pijama de rayas, sin embargo, se puede presentar como una primera aproximación al tema del Holocausto. A pesar de la romantización que se hace de los familiares y de los oficiales alemanes y del relato maniqueo de la historia que presenta, considero que puede servir con el debido acompañamiento y explicación para introducir a los más pequeños a un tema que simplemente no debería ser olvidado, que es el Holocausto. Debo decir, sin embargo, que cuando se estrenó El niño con el pijama de rayas, yo para esos entonces ya había visto La lista de Schindler y El pianista, y a su estreno, aunque muchos de mis compañeros de generación El niño con el pijama de rayas les pareció una película excepcional, yo no la consideré así, pues La lista de Schindler y El pianista francamente me parecen mejores maneras de retratar y sensibilizar sobre lo ocurrido en el Holocausto, pero no niego que a mi generación El niño con el pijama de rayas los marcó. Aún es frecuente, de hecho, que en clases de preparatoria me encuentre con estudiantes que, cuando se toca el tema del Holocausto, mencionan tanto a La vida es bella como a El niño con el pijama de rayas, dado que, reitero, suele ser la primera aproximación a este tema, pero es importante que se haga con acompañamiento de adultos que sepan explicar a los niños las implicaciones que tuvo el Holocausto, porque se ha llegado a dar el caso de jóvenes que piensan que el Holocausto se detuvo por la muerte de un niño alemán en las cámaras de gas, o que el horror de los campos terminó en una noche en que el campo se liquidó. Y como sabemos, esto no fue así. La maquinaria de muerte del Holocausto continuó operando de manera industrializada y se iniciaron las marchas de la muerte, en las que se obligaba a los trabajadores, una vez que los campos tuvieron que ser abandonados,
eran obligados a caminar por largas jornadas extenuantes sin un destino fijo. Ya para finalizar, una de las críticas que me parecen más infundadas, tanto a La vida es bella como a El niño con el pijama de rayas, es que hay quien dice que obligan a los papás a tener que explicar el holocausto a los niños. Y personalmente me pregunto, ¿qué tiene de malo tener que explicarles el holocausto? Es decir, yo sé que este es un tema delicado que puede resultar traumático en inicio. Vamos, implicó no solo la muerte, sino el exterminio sistemático de millones de personas, y es el ejemplo más claro y usual de lo que es un genocidio, pero justo por eso no debe ser olvidado ni dejado de lado, y la mejor manera es explicándolo, y cuando se tiene que explicar algo, normalmente se aprende de eso que uno está tratando de explicar. En el siguiente capítulo hemos de hablar de otros filmes relacionados con el Holocausto, así que déjame aquí en los comentarios si hay algún otro filme que consideres que deba incluirse o analizarse en alguno de estos capítulos. Y pues hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte y darle me gusta al video, créeme que ayuda bastante. Soy Raimundo Salcedo, esto fue Historia Universal Contemporánea. Muchas gracias y hasta la próxima.